Tributarista Sebastián Domínguez, tenga usted buenas noches. Hola, ¿qué tal, Santo? Buenas noches. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la primera preocupación. Está bien, del sueldo es este tope. ¿Y en el aguinaldo qué pasa? ¿O en el medio aguinaldo? Bueno, si se sigue, digamos, falta el decreto que establezca este incremento, ¿no? Pero debería seguir en los mismos lineamientos que tiene actualmente la ley y en consecuencia, podemos decir, quien tenga un sueldo promedio menor, que digamos que no supere los 280.792 de bruto en este semestre, va a tener su aguinaldo exento hasta 140.396. Es decir, si en ningún momento del semestre superó los 280.792, el aguinaldo en principio va a estar exento ahora. Digo en principio porque la ley de impuestos a las ganancias establece un periodo fiscal anual, por lo cual hay que ver cómo evoluciona el sueldo en el segundo semestre para ver si queda confirmado a fin de año si este aguinaldo está exento o no. Es bastante compleja la forma de liquidar, pero en principio si no lo superara en todo el año va a quedar exento. Estoy pensando en esto, ¿no? Con el tema de las paritarias, que algunas tienen un plazo antes de fin de año para modificar. Y eso también puede llegar a modificar lo que percibe un trabajador, el salario de un trabajador. Exacto, por esta problemática, cómo se modificó la ley de impuestos a las ganancias el año pasado y se hizo este cambio tan complejo, podría llegar a pasar que si este monto de 280.792 anunciado hoy no se modificara hasta fin de año, puede suceder que por los aumentos de las paritarias alguien lo supere este promedio, llegando hacia fin de año, y el aguinaldo que hoy estaría exento pasaría a estar grabado. Sí, o sea, es bastante complejo. Digamos, esto no está reglamentado todavía. Todavía no está reglamentado, falta el decreto del Poder Ejecutivo que establezca este incremento que hoy anunció el ministro. Y dentro de estos, ¿qué otra decisión ayuda a los trabajadores, al salario de los trabajadores? Bueno, ayuda digamos, de los trabajadores tenemos trabajadores que están beneficiados con este incremento que es de un 24% respecto de la cifra que venía aplicándose de 225.937. Esos son los beneficiados. Después tenemos otros trabajadores que no están beneficiados, que son aquellos que tienen un sueldo superior más o menos a 326.000 pesos. Que si bien uno puede decir, bueno, son personas que cobran un sueldo muy importante, están dentro de los que más sueldo cobran, la realidad es que esos también tendrían que tener un beneficio, digamos, que se debería incrementar sus deducciones, porque esas personas también se les incrementa el sueldo producto del ajuste de la inflación, sí, y tienen que tributar más, porque para ellos no hay ningún beneficio, y entonces, porque no se aumenta las deducciones. A ver, en español para los que no sabemos nada de esto, ¿me aumentan y pierdo? Exacto, sí. ¿Qué hay que pedir? No me aumente. No, por favor, no me aumente. Le aumentan por la inflación, sí, sigue teniendo en términos reales el mismo ingreso, claro, pero tiene que pagar más impuestos a las ganancias. Claro. Si está en esa escala de trabajadores que cobran más de 326.000 pesos. Y entonces hay que ver si está el 14%. Si yo me beneficié o no. Sí, digamos, por eso hay que ver cuál es el sueldo y hay beneficiados, hay los que no tienen ningún beneficio y están después los trabajadores autónomos. Que los trabajadores autónomos pensemos que el que gana más de 63.000 pesos ya paga impuesto a las ganancias. Sí. Entonces uno se encuentra con un empleado en relación de dependencia que tiene un sueldo bruto de 280.000 pesos, no paga impuesto a las ganancias, pero un autónomo que gana más de 64.000 sí paga. O sea, hay una asimetría muy importante que se sigue profundizando. Y esto es algo pendiente. El gobierno debería mandar un proyecto de ley para ajustar las deducciones para los autónomos y también para ajustar las escalas de monotributo, porque hay sujetos que van a facturar más producto de la inflación del 6% mensual más o menos y van a quedar excluidos del monotributo cuando en realidad en términos reales siguen teniendo el mismo ingreso. Ahora, Sebastián, ¿por qué los trabajadores tienen que pagar un impuesto a lo que ganan? ¿Esto ocurre en otros países? Porque ya tenemos muchísimos impuestos. Lo que decía Santo es real. Más gano, más pago. Digo, siempre uno va a pérdida, sobre todo teniendo en cuenta cómo viene la inflación, que nada alcanza.
Bueno, ahí es una discusión que siempre se da si el salario es ganancia, no es ganancia, si se lo puede grabar, no se lo puede grabar. En general, esto en vez de impuesto a las ganancias habría que llamarlo impuesto a los ingresos, que está en muchos países. En general se grava lo que cobra el empleado en relación de dependencia, pero a partir de un determinado monto. Entonces uno dice, bueno, hasta 300.000 pesos se considera que no es ganancia, es lo que necesita para vivir, hasta ahí no, y los que tienen ingresos mayores sí se los grava. Es decir, no es que es algo que invente Argentina, es decir, se aplica un impuesto a los ingresos también para los trabajadores. Sí, pero no todos los países umbral, están en la situación en la que está en la Argentina, ¿no? Claro, depende la canasta básica, cuánto necesita el trabajador para vivir, para mantener a su familia, para los gastos necesarios, y por encima de un valor que se fije, se lo grava y por debajo no. Sí, eso es lo que se hace en general. Y también cuando uno paga los impuestos piensa, bueno, ¿y el Estado qué me da? Las obligaciones que el Estado tiene como cualquier ciudadano. Bueno, Y ahí empezamos a bailar con la super más fea. Claro, porque hay personas que están pagando el 35% de impuesto a las ganancias, Sí. pagan cuando consumen el IVA del 21%, y resulta que después tienen que contratar seguridad privada, educación privada, salud privada, y no reciben algo a cambio. O sea, que tenga una relación, porque no necesariamente cuando uno paga impuestos tiene que recibir una contraprestación por ese pago, pero sí tiene que haber algo razonable entre lo que uno contribuye y después los servicios que recibe el Estado. ¿Por Y en qué no Argentina, necesariamente uno tiene que recibir una contraprestación? ¿No se supone que un impuesto implica también una responsabilidad por parte del Estado? No, en impuestos no, en tasas sí. En tasas uno paga por un servicio que le presta el Estado, pero en impuestos, la definición de impuestos es que no es algo que el Estado puede exigir sin tener la obligación de dar una contraprestación. Esa es la definición de los impuestos. Ahora, más allá de esta definición, uno en un Estado tiene que contribuir y también tiene que recibir servicio del Estado. Cuando hay una disociación entre lo que uno paga y lo que recibe, bueno, ahí viene... Ahí está la cuestión. Bueno. ¿No? Porque hay países donde hay que tributar más todavía por el aguinaldo, por el sueldo, por estos dos temas. Pero la prestación, o como se llame, tiene una mayor jerarquía que la que recibimos nosotros. Claro, digamos, hay países que tienen una presión tributaria más alta, Claro, pero sí. uno vive Sí. en una sociedad donde recibe quizás una educación pública Sí. sin costo, o tiene un costo pero es bajo, tiene un buen servicio de salud, tiene un buen servicio de seguridad y en consecuencia está dispuesto a pagar eso, ¿no? Sebastián Domínguez, le agradecemos su gentileza. Ha sido usted muy amable.